Veremos hoy la segunda parte del capítulo 7 referido a sociología económica, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Y estamos ya en el encuentro número 13 de sociología peronista, que es la teoría correspondiente a la justicia social. La teoría correspondiente a la justicia social. Justicia social que por otro lado es el principio fundamental sociológico que implica elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital. No sin recordar siempre algo esencial. Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice tan bien, que es el lema de esta materia de sociología peronista. También recordar siempre que para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Y veremos hoy un tema de capitalísima importancia en todo país, pero especialmente en la República Argentina. Y lo hago en homenaje a mi padre, que fue un chacarero, un humilde chacarero entrerriano del departamento Colón, Villa Elisa, Colonia Vázquez. Entonces veremos la sociología rural, el problema de la tierra y su función social, y la sociología de la población. Y la sociología de la población. O sea, el capítulo séptimo referido a la sociología económica, sociología rural, el problema de la tierra y su función social. Veremos un tema de capitalísima importancia, quizá demasiado olvidado en los ámbitos de nuestra querida patria. La realidad social y el medio ambiente. Tengamos en cuenta que esto está escrito en el primer quinquenio del año de 1950, seguramente entre 1953 y 1954. Y está hablando de la realidad social y el medio ambiente. Ahora que en 2019, hoy es martes 27 de agosto de 2019, cuando los medios internacionales hablan del desastre ecológico que se está produciendo en la Amazonia del Brasil con la quema indiscriminada de los bosques. La realidad social y el medio ambiente. Hemos explicado anteriormente que la realidad social se encuentra condicionada en su existencia a un conjunto de circunstancias. No somos entelequias que vivimos aislados de toda la realidad. Hemos explicado anteriormente que la realidad social se encuentra condicionado en su existencia a un conjunto de circunstancias de orden espacial, de orden temporal y psíquico, que le imprimen un sello propio y constituyen el marco dentro del cual se desenvuelve toda realidad social, personal o social. La naturaleza es uno de los factores que presionan sobre la realidad social y contribuye en mayor o menor grado a caracterizarla, aunque no la tengamos en cuenta. En esa realidad coexisten fenómenos de cultura y fenómenos de naturaleza, resultantes unos de la inteligencia y esfuerzo del hombre o de la mujer,
y otros del ambiente no creado por él, o sea, el clima, el suelo, etcétera, etcétera. Ambos aspectos, lo natural y lo cultural, se complementan integralmente formando una unidad, la realidad social. Esto es para el peronismo. Ambos aspectos, lo natural, o sea, la naturaleza con sus características, y lo cultural, o sea, lo producido por el hombre, se complementan integralmente para el peronismo, formando una unidad, que es la realidad social. Una determinada superficie geográfica es el marco natural en que el hombre y la mujer actúan, desde ya. Todos los hombres y mujeres nos manejamos, existimos, vivimos, nos desarrollamos en un marco natural de una determinada superficie geográfica. Los caracteres de ese medio contribuyen a conformar física y espiritualmente al individuo y a los grupos sociales. El hombre y la mujer de la llanura tienen una forma de pensar, un carácter distinto que el hombre y la mujer de la montaña o que el de la ciudad. Yo esto lo pude comprobar viviendo en España 4 años, 2 de ellos en Logroño, en una zona montañosa, y cuando vemos que el lenguaje español es duro, es fuerte, es quizá hosco, es característica de esa geografía montañosa que siempre te pone delante una montaña, un cerro o un risco, dirían. Contrariamente a la inmensa llanura que tenemos en la República Argentina, donde nunca se ve una realidad de esa naturaleza. Sus problemas, su idiosincrasia, su estilo de vida no son los mismos y la naturaleza influye directamente sobre ellos y sobre ellas, sobre todos y todas. La sociología, que tiene por objeto el estudio de la realidad social, no puede dejar de analizar las conexiones entre esa realidad y las circunstancias condicionantes que también la integran. De ese estudio nació una rama de la sociología referida al conocimiento sistemático de las relaciones sociales en la vida rural. Claro. Y la vida de un pueblo como mi pueblo de Villa Elisa, Entre Ríos, no tiene absolutamente nada que ver. Un pueblo rural desde ya, una ciudad rural de 14, 15.000 habitantes, no tiene nada que ver con la realidad de la ciudad de Buenos Aires, que es en la que yo me encuentro en este momento. La sociología peronista, que analiza todos los aspectos de la realidad social argentina, no puede dejar de considerar los problemas del campo y del trabajador o trabajadora, los problemas propios del hombre, de la mujer y de la sociedad rural que integra, siendo que la República Argentina es una inmensa realidad natural, una inmensa realidad natural. Mientras en las ciudades los hombres y mujeres se concentran integrando grupos densos, heterogéneos, con gran variedad de intereses, ideales, lenguas, educación, etc., en los que las ocupaciones se multiplican y el trabajo se especializa, en el campo las tareas obligan al hombre y a la mujer a estar en contacto permanente con la tierra y en consecuencia a formar grupos diseminados que mantienen relaciones entre sí y con grupos mayores, o sea, pueblos rurales, hacia los que se proyectan socialmente. Esta realidad que describen acá los compañeros del primer peronismo
es la realidad que yo viví en mi infancia, en el campo, hasta los 10 años. Las tareas obligan al hombre y a la mujer a estar en contacto permanente con la tierra y, en consecuencia, a formar grupos diseminados. Me acuerdo que la visita que recibíamos con alegría los domingos a la tarde de algún vecino, de alguna vecina que venía a visitarnos, que seguramente estaba por lo menos a 2 o 3 kilómetros de nuestra casa. La comunidad rural se caracteriza por su estabilidad y su homogeneidad. En ella, las relaciones sociales son limitadas y estrechas. Las familias se conocen de años, la distancia limita pero no elimina la relación vecinal y las ocupaciones son similares. Los problemas comunes y en su mayor parte referidos a la tierra. Es verdad. Solo se hablaba de los problemas de la cosecha, de los animales, de la siembra, etcétera, etcétera. La comunidad rural y urbana, no obstante sus características diferenciales, forman o deberían formar una unidad resultante de su mutua proyección. Son sectores de un todo social que no pueden ser apreciados separadamente para el peronismo, por lo menos. Existe, según el general Perón, una interacción real y efectiva. Ciudadanos que trabajan en el campo deben sentirse solidarios con las grandes ciudades y las grandes ciudades solidarias con los hombres y mujeres del campo. Debería ser así para el peronismo. Veamos ahora la evolución agraria. Nuestro país, por sus características de suelo y clima, ha dado lugar al desarrollo de una extraordinaria riqueza agropecuaria por sus características, ¿no? Lo que fuera riqueza potencial se transformó merced al feliz entronque de los inmigrantes europeos con los viejos grupos humanos del país en una fecunda realidad que fue aprovechada por grupos oligárquicos y por el capitalismo extranjero para crear verdaderos feudos rurales, robado desde ya con la guerra del desierto a los originarios de este país, recordando siempre. El incremento de la riqueza agropecuaria fue acompañado por el empobrecimiento de los trabajadores del campo, tanto de los pequeños productores, como era mi padre, independientes, como de los peones. Tanto de los pequeños productores independientes, como era mi padre, como de los peones. Es evidente, nos dice el general, que el coloniaje secular del capitalismo foráneo no aumentó la riqueza nacional a pesar de sus tan famosas intenciones civilizadoras. De allí que tanto progreso creado por ellos en nuestra tierra no sirvió para nada a nuestro pueblo. Se la llevaron toda, porque por el contrario fue perdiendo progresivamente sus bienes, porque se los llevaban afuera la oligarquía y la extranjería, como nos ha pasado desde 2015 hasta hoy. Pero por suerte, los que hoy nos gobiernan ya se van. Ya se van. Hemos afirmado que la evolución social es el proceso de cambio continuo que sufre la realidad social y que dicha evolución puede ser positiva o negativa. Estos 4 años ha sido absolutamente negativa. Según que signifique o no un progreso, un mejoramiento de las instituciones y forma de vida de la comunidad. Qué desastre que nos van a dejar, Dios santo.
la evolución agraria en la Argentina, si bien produjo un incremento económico y un mejoramiento en la técnica de la producción, fue negativa en lo social, ya que no estuvo al servicio del pueblo, fue objeto y no sujeto activo de la evolución. Claro, no fue la evolución y sobre todo en estos 4 años el desarrollo del campo debido a la tecnología, el aumento de la producción no ha venido y nada. Y esto significa que no hay nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. Si hubiéramos sabido esto antes, lo hubiéramos aprendido, quizá no nos hubiera pasado lo de 2015. Lo repito, la evolución agraria en la Argentina, si bien produjo un incremento económico y un mejoramiento en la técnica de la producción, fue negativa en lo social, ya que no estuvo al servicio del pueblo, que fue objeto y no sujeto activo de la evolución. Pasó antes y sigue pasando ahora. En la estructura de la sociedad rural se observó un doble fenómeno del desplazamiento horizontal y vertical del trabajador. Horizontal por el éxito hacia las grandes ciudades, de antes y de ahora. Vertical por su reducción de pequeño productor a asalariado. La desagrarización creciente es un problema mundial que también ha afectado a la Argentina. El nivel de vida primitivo a que se veían sujetos en nuestro país los trabajadores rurales, se veían y se ven, con remuneraciones bajas, viviendas carentes de comodidades elementales, falto de seguridad para el futuro, sin instrumento de labor adecuado, y la sujeción a los propietarios que concentraban en sus manos enormes extensiones de tierra, concentraban y concentran enormes extensiones de tierra, fueron causas concurrentes que contribuyeron al despoblamiento de nuestros campos. Yo hacía mucho que no volvía al campo de mi infancia y hace como 10 años volví y la mayoría de las casas de campo que estaban alrededor de mi... Estoy hablando en una extensión de por lo menos 10 kilómetros, que es lo que separa a mi casa paterna del campo del pueblo de Villa Elisa, Entre Ríos. La mayoría de las casas eran lo que allá llamamos tapera, igual que la casa de mis padres, que ya eran aquellos 10 años una tapera. O sea, no vivía absolutamente nadie, y eso que mi familia somos 14 hermanos. La degradación creciente es un problema mundial, la desagrarización creciente es un problema mundial que también ha afectado a la Argentina. El nivel de vida primitivo a que se veían sujetos en nuestro país los trabajadores rurales y la sujeción a los propietarios que concentraban en sus manos enormes extensiones de tierra fueron causas concurrentes que contribuyeron al despoblamiento de nuestros campos. Esas causas en realidad pueden sintetizarse en una sola: el abandono de la sociedad y de los gobiernos, sobre todo de los gobiernos, que se desinteresaron de la suerte de los campesinos. Se desinteresaron de la suerte de los campesinos. Si recordaré yo las peripecias que tuvo que pasar mi padre. Me acuerdo que creo que en el año 62 tuvo una cosecha récord de arroz que la tuvo que tirar toda porque valía
era más barata dársela a las gallinas y a los animales que venderla. No obstante, conocer que la riqueza del país estaba en gran parte en su suelo, nuestros gobiernos no supieron apreciar debidamente la personalidad del hombre y la mujer de campo, su sacrificio, ni la importancia de la labor que realiza. La profesión de labrador, que era la de mi padre, fue estimada en poco. Sus costumbres tradicionales, su trato franco, su llaneza de lenguaje, menospreciados y pospuestos ante lo considerado culto en la ciudad. Es así nomás. Esa apreciación influyó sobre la vida del hombre y la mujer de campo, haciendo que en la medida de sus posibilidades procurara brindar a sus hijos otros horizontes, en el comercio o en las profesiones liberales, por ejemplo. De mis hermanos somos 14, 2 nomás se quedaron en el campo. Y hasta los 40, 45 años, nada más. Se ha producido así un proceso de descapitalización humana al emigrar aquellos que por su capacidad podían haber activado la vida rural como técnicos o profesionales. Este fenómeno social de la desagrarización no se hubiera producido con igual intensidad si la profesión agraria hubiera sido estimada y el trabajador rural hubiera sido objeto de la debida consideración social. Tengamos en cuenta que estos compañeros están hablando en 1954. La situación ha variado fundamentalmente en nuestro país en los últimos años, estamos hablando del 54 para atrás. El gobierno peronista, el primer gobierno peronista, ha apoyado material y espiritualmente al hombre y la mujer de campo, tanto en el orden económico, política crediticia, precios remuneratorios, etcétera, como en el cultural, elevación de la cultura social, enseñanza adecuada al medio, especialización de la misma, etcétera. Me acuerdo que cerca de mi casa en el campo, Perón había hecho 2 escuelas grandes, en medio del campo, desde ya. A través de estos últimos años hemos cambiado los viejos moldes, fundiendo sobre nuevos una nueva Argentina donde cada uno de los ciudadanos sepa reconocer en los demás solidariamente el esfuerzo que engrandece a la patria y que hace feliz a su pueblo. Debería ser así. De ahí que lleguemos hoy, los hombres y mujeres de las ciudades, a decirle a los compañeros que elaboran la grandeza de la tierra con su trabajo campesino, que nos sentimos orgullosos de ellos y que trataremos de compartir la dignidad que ese noble trabajo está discerniendo sobre esa pléyade de campesinos que amasan diariamente con su esfuerzo la grandeza común de los argentinos. Ojalá volvamos a estos conceptos de hermandad y solidaridad entre la gente de la ciudad y del campo en la República Argentina. El enraizamiento de la familia campesina se logra acrecentando en el hombre y la mujer de campo su amor a la tierra, que no es solamente un elemento económico, sino también un elemento social, ya que los pueblos se forman sobre la tierra y ella les da una cohesión que contribuye a que adquieran esa característica de pueblos a través del tiempo. Formemos ciudadanos ardorosamente enamorados de su tierra, que deban a esta el ser y el ser decentes y felices, y entonces habremos elevado el patriotismo, porque cada hombre y cada mujer tiene un sentimiento de amor a su tierra que nace del espíritu, según el general don Juan Domingo
Perón. Vamos a ver un tema revolucionario, si los hay. Para algunos que dicen que el peronismo no es revolucionario. Un fenómeno, el problema de la Tierra y su función social. Un fenómeno mundial reproducido con extraordinaria intensidad en América es el de la mala distribución de la tierra, que unas veces se concentra en pocos propietarios y otras se subdivide en parcelas antieconómicas, o sea, latifundios y minifundios constituyen serios obstáculos al progreso y a la felicidad de los pueblos. En nuestro caso estamos hablando de latifundios inmensos, desde ya robados en la mayoría a los pueblos originarios durante la guerra, lo que se llamó la Guerra del Desierto, que fue el pillaje de la oligarquía a los pueblos originarios. En nuestro país, luego de lo que se llamó la conquista del desierto, se produjo un proceso de acaparamiento de tierras que determinó la multiplicación de los latifundios y la proletarización del trabajador rural y, por supuesto, de los pueblos originarios. El problema no se concreta en la posesión de enormes extensiones de tierra, sino en la improductividad de gran parte de ellas, lo que representa una sustracción de riquezas al patrimonio de la comunidad argentina. El latifundio no se califica por el número de hectáreas o la extensión de tierras que se hace producir. El latifundio se califica por la cantidad de hectáreas, aunque sean pocas, que sean improductivas, según el general don Juan Domingo Perón. La tierra no es uno de los tantos bienes de que goza el hombre o la mujer. Ofrece una característica que le es propia, su limitación. Ningún bien está limitado en forma tan rigurosa y ello fortalece el interés de la comunidad en un bien que en sí no es acrecentable, pero que es un medio para acrecentar otros bienes que en su calidad y cantidad dependerán de la forma como el hombre o la mujer aplique su inteligencia y esfuerzos sobre ella. De ahí que la tierra sea una propiedad donde el elemento social, es decir, la función social, se manifieste con mayor fuerza. No existe propiedad para el peronismo que no sea en función social, y la tierra tampoco. En nuestra concepción económica, estamos hablando de la concepción peronista, la propiedad no es un derecho individual absoluto, sino relativo, desde que tiene la propiedad no solamente una función individual que cumplir, sino también una función social, lo que obliga al hombre y a la mujer a que no haga lo que quiera con esa propiedad, sino lo que deba hacer. Se prescribe el abuso de la propiedad que tiene lugar cuando mediante ella se producen resultados lesivos para la comunidad. ¿Y cuál es la función social que debe cumplir la propiedad agraria? Ser un elemento de producción al servicio de la comunidad organizada. El dueño de la tierra debe darle un uso apropiado, producir mediante el trabajo. No es posible que la tierra sea utilizada como un instrumento de renta por quienes, lejos de sus campos, desde ciudades delegan el trabajo en arrendatarios o asalariados. Repito, para el peronismo no es posible que la tierra sea utilizada como instrumento de renta por quienes, lejos de sus campos, como sucede ahora en la mayoría de ellos, o en todos, desde ciudades delegan el trabajo en arrendatarios o asalariados. No es posible que aquellos que posean grandes extensiones de tierra no las cultiven sino en mínima parte
ya que aún así las rentas que producen les permite atender cómodamente su desenvolvimiento económico individual, yo agregaría acá, o familiar. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo, porque sólo así podrá justificarse moralmente que un elemento de la naturaleza que no ha creado el hombre pueda someterse a la apropiación particular. El respeto a la propiedad agraria se mantiene, lo que se impide es que bajo el pretexto de la inviolabilidad de su derecho, el terrateniente la sustraiga al trabajo. La propiedad es respetable de acuerdo con lo que establece la ley. Dicho por Perón el 11 de enero del 49. El artículo 38 de la Constitución, estamos hablando de la Constitución de 1943, al fijar la orientación económica de la propiedad de los bienes, establece con toda claridad que la economía y la propiedad privada son bienes en función social y establece asimismo que la tierra debe ser dirigida, estudiada y distribuida por el Estado entre los hombres y mujeres que trabajan y propende además a que el trabajador de la tierra tenga acceso a la propiedad de la misma. No son locuras mías, Perón, 11 de junio de 1953. El general Perón ha puesto en marcha una verdadera revolución agraria que, lejos de fortalecerse en la violencia, la arbitrariedad y el despojo, lo hace en el orden legal, en la justicia social que da a cada uno su derecho, pero en función social. Y veamos ahora un tema referido a la sociología de la población. El conjunto de habitantes de un territorio determinado constituye la población, elemento primario, manifestación externa de la comunidad. El pueblo es, ya lo hemos explicado en el capítulo segundo, una comunidad que se caracteriza por tener conciencia social, personalidad social y organización social. En consecuencia, una población puede o no ser pueblo según se posea o carezca de dichas cualidades. Cuando carece de dichas cualidades, en el peronismo le decimos masa. La población es esencialmente dinámica. Los hombres y mujeres que la integran se desplazan en el tiempo y se trasladan en el espacio. Diversas generaciones se entroncan y se suceden en cada momento histórico. Abuelos, hijos y nietos contribuyen a configurar una realidad social, aportando cada generación su bagaje de ideas, de energías y de expresiones propias. Existe una herencia cultural que cada generación usufructúa y debe enriquecer. Las posibilidades de progreso en todos los órdenes se encuentran en relación directa con el acrecentamiento cuantitativo y cualitativo de la población adviniente, o sea, la que viene. El hombre o la mujer, al nacer, encuentra una comunidad estructurada, con formas de pensar, sentir y querer. La generación adviniente, o sea, la que viene, se integra con las ya instaladas, que no sin participar en un proceso de adhesión y oposición a esa forma, pero no sin participar de un proceso de adhesión y oposición a esas formas que contribuyen a configurar la evolución social. Yo diría, además, en una interacción permanente entre todas las generaciones, ¿no? Crecimiento de la población. Perón lo dice así. En aquel momento, miren, estamos hablando del 47, 16 millones de habitantes, son muchos.
Hoy somos 43, me parece 42. En relación al censo del año 14 e incluso comparativamente a los cálculos establecidos hasta el presente, pero son pocos, muy pocos para la extensión de nuestro territorio y para los fines que dentro del mismo han de ser cumplidos, según el general Perón, y 42 también son muy pocos. El general Perón sintetiza en estas palabras nuestro problema en materia de población. Señala la necesidad de acrecentarla e implícitamente de lograr su adecuada distribución. El incremento del grupo humano puede ser resultado de las uniones de sus miembros o producto de la incorporación de individuos o familias pertenecientes a otras comunidades. La relación entre la natalidad y la mortalidad de un país en un periodo determinado es lo que señala el crecimiento vegetativo de su población. Por natalidad se entiende el número de personas que nacen en un territorio dentro de cierto tiempo, por ejemplo, un año. Y por mortalidad el número de fallecimientos que se producen en igual tiempo y lugar. Y ahora vamos a ver algunos números que yo los voy a compartir con ustedes, pero son de otras épocas, simplemente para ser leal al texto original. En nuestro país el crecimiento vegetativo fue en constante disminución en los últimos 30 años. Estamos hablando de 1954. En 1914 se registró un crecimiento de 21,2 cada 1000 habitantes. En el 28 de 18,4. En el 38 de 12,6. Como se puede apreciar, el decrecimiento fue continuo. La política de justicia social del general Perón, que abarca todos los aspectos de la vida nacional, origina una reacción favorable. Las estadísticas condensan esa realidad y demuestran que nuestra población aumentó en 1943, 44, 48 y 50 a razón de 14, 15,1, 15,9 y 16,2 respectivamente por cada 1000 habitantes. El aumento de la natalidad y la disminución de la mortalidad que han determinado este crecimiento, este incremento, son consecuencia del mejoramiento de las condiciones de vida, del bienestar social, de la organización asistencial y médico-social de nuestra población y en general de todas las realizaciones del gobierno del general Perón. Crecimiento inmigratorio. A partir de mediados del siglo pasado, América y en especial nuestro país recibe el inapreciable aporte de grandes contingentes de trabajadores europeos. El cuadro étnico de nuestro país varía fundamentalmente. Los grupos de mestizos e indígenas se amalgaman con los nuevos elementos de raza blanca que poco a poco los absorben. Se va conformando un nuevo tipo de población. La inmigración que se interrumpe con motivo de la Primera Guerra Mundial y cesa a partir de la crisis de los años 30, recién con el gobierno del general Perón cobra vida y lo hace sobre nuevas bases. Las corrientes inmigratorias son encauzadas por un proceso de selección, promoción planificada y de adecuada radicación. La población base esencial de la existencia moral del Estado reclama una celosa vigilancia y una planificación minuciosa en cuanto a selección, encauzamiento y radicación de inmigrantes se refiere. Planifica la promoción y selección de las corrientes migratorias mediante la concertación de convenios adecuados y encauza su actividad en el país por una adecuada oferta de trabajo efectivizada por la acción estatal de vigilancia, ayuda y protección. Cabe esperar de este aporte valioso de energía un mayor y mejor aprovechamiento de la riqueza nacional, lo decía el general Perón en 1949. En cambio, hoy en la Argentina, estaba escuchando los otros días que había fuera del país casi 500.000 integrantes de nuestro suelo.
el crecimiento migratorio de nuestra población, que en 1932 fue del 0,3 por 1000 habitantes y en 1942 de 0,5, pasó a 2,9, 8,5, 9,4 y 9,3 en los años 47, 48, 49 y 50 respectivamente. Vamos a ver otro problema de la población, que es su distribución. Interesa estudiar la distribución de la población sobre el suelo por las consecuencias que este fenómeno tiene en el orden cultural, económico y político. La relación que existe entre la cantidad de habitantes y la extensión del suelo es la densidad, que para ser debidamente interpretada no puede ser reducida a una simple expresión numérica, sino referida a las posibilidades económicas y condiciones de vida de la zona. La densidad numérica y la económica se relacionan con el fenómeno de la cohesión moral del grupo humano. En nuestro país, la distribución de la población no es, por cierto, la más favorable. Está hablando en el 54. La población, la capital federal, la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe reúnen juntas el 56% de la población y ahora seguramente más. Zonas de elevado porcentaje infantil que pueden calificarse de reservas para el potencial demográfico de la nación sufren la presión de factores económicos que obligan a sus hombres y mujeres en edad activa a emigrar, fortaleciendo otras zonas en detrimento de las de su origen. La falta de atención por parte de los gobiernos, la falta de realización de obras públicas y de creación de adecuadas condiciones de vida en el interior de las provincias ha llevado a un éxodo continuo hacia las ciudades del litoral y de Córdoba. En 1869, el 73,6% de nuestra población estaba radicada en el campo. En el censo de 1895 reveló que el 62,6% de la población era rural. 19 años más tarde el porcentaje era de 47,3% y en 1947 de 37,5%. En 2019, vaya uno a saber cuál es ese porcentaje, la verdad que no lo conozco. Los movimientos de población no pueden ser encausados por el mero ejercicio de la autoridad pública. La población se dirige hacia las zonas donde hay condiciones económicas favorables para su afianzamiento. Sobre esa base, el gobierno peronista ha orientado su acción para solucionar tan importante problema, dando participación en el problema a todas las provincias con quienes colabora y fomentando el progreso económico de las mismas, cosa que deberíamos continuar haciendo cuando recobremos el gobierno y el poder, si Dios quiere, el 10 de diciembre de este año. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizada la sociología económica para continuar mañana con la sociología política y de la administración, estando ya en el capítulo 8. Muy buenas noches a todos y a todas, con la esperanza de que el haber compartido con ustedes estos conceptos sobre la realidad de la ruralidad nos ayude a todos a comprenderla mucho mejor y a entender su importancia en la vida de nuestro país, tanto de los que trabajan como de lo que deberíamos hacer los peronistas con la realidad del campo argentino. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.